funciones. Vamos a ir con el ejercicio. Bien. Bueno, el primer ejercicio que dice: reconocer las relaciones funcionales en cada enunciado y determinar variable independiente y variable dependiente. Bien. Bueno, la variable, por ejemplo, para el caso A, dice la velocidad de infiltración de un suelo y el tiempo de infiltración. Para responder ese ejercicio hay que saber qué es una función, qué sería la variable independiente y cuál es la dependiente. Para poder decir, primer caso, ¿sería o no una función la relación entre la velocidad de infiltración de un suelo y el tiempo de infiltración? ¿Qué les parece? Relacionándolo me parece que sí, profe. Bien, para saber si es o no una función, ¿cuál es la definición de función? ¿Qué se tiene que cumplir? ¿Cuándo decimos que una relación es una función? Bueno, cuando revisen eso, van a ver para el ejercicio A si es una función, porque dice la velocidad de infiltración de un suelo y el tiempo de infiltración. Bien, entonces para reconocer cuál sería la variable dependiente o la independiente, ¿qué les parece? ¿Cuál es la independiente y cuál es la dependiente? ¿Quién depende de quién? El tiempo de infiltración depende de la velocidad de infiltración, o la velocidad de infiltración depende del tiempo de infiltración. El tiempo de infiltración va a depender de la velocidad de infiltración. No, al revés, ¿o no? La velocidad va a depender del tiempo, ¿no? Pero mientras a mayor velocidad, menor tiempo. No, o lo estoy interpretando al revés. Y claro, pero por ejemplo, a menor tiempo, mayor velocidad. Entonces, ¿cuál es la variable que Y yo también puedo sí. mover? El tiempo queda libre y la velocidad va a surgir según varíe el tiempo. Bueno, y así con cada uno de los casos ustedes van a tener que determinar si es una función y en ese caso cuál sería la variable dependiente y cuál la independiente. Por ejemplo, a ver, vamos con el 2, a ver el B. Dice, la producción de un cultivo depende de la cantidad de hectáreas sembradas. A ver, mientras más hectáreas estén sembradas, más cantidad del cultivo voy a tener, ¿no? De la producción del cultivo. Menor cantidad de hectáreas, menor cantidad de cultivo. Entonces, ¿quién depende de quién?
o cuál sería la variable dependiente y cuál la variable independiente. Independiente de la cantidad de hectáreas, porque la cantidad de hectáreas puede ser 1, 2, 3, 400, 500, 900, 1000, ¿sí? Ahora, según esa cantidad de hectáreas que estén, además acá dice clarito, fíjense, dice depende, ¿no? La consigna. Depende, o sea que tenemos variable independiente, la cantidad de hectáreas sembradas. Vamos a aclarar acá cantidad de hectáreas sembradas. Profe, o Sí. sea que la cantidad X de hectáreas es dependiente del cultivo. No, la producción de cultivo depende de la cantidad de hectáreas que se siembra. Ah, está. Vos vas a tener mayor producción mientras más hectáreas hayas sembrado y menor producción del cultivo mientras eh, menos hectáreas tengas sembradas. ¿Sí? Entonces la producción del cultivo depende de la cantidad de hectáreas que se hayan sembrado. Bueno. ¿Qué más? Bueno, las otras las revisan ustedes. Vamos con el ejercicio 2. Dice, indicar cuáles de los siguientes gráficos corresponden a funciones. Entonces, para poder responder, ustedes tendrían que, en un gráfico, poder reconocer a partir de la gráfica cuándo una relación entre dos variables es o no es una función. ¿Qué tiene que pasar en el gráfico para que sí sea una función? ¿O qué no tiene que pasar para que no sea una función? Para que sea una función tiene que haber una relación entre ellas, Entre entre dos variables, o dos. X, o cantidad de variables, depende. Tiene que haber una relación. En este caso estamos hablando de dos variables. ¿Quiénes serían esas variables? No sé si se le corta la profe o soy yo a mi internet. Em, Sí, se le corta un poco a la profe. bueno. Entonces, nosotros sabemos que una función es una relación entre dos conjuntos de elementos, ¿sí? Donde a cada elemento de un conjunto le va a corresponder un único elemento de un segundo conjunto, ¿sí? Este conjunto de salida es el que sabemos reconocer como la variable independiente, ¿no? La variable que queda libre. Y, por ejemplo, este puede ser un conjunto de números reales. Y este también, el conjunto de los números reales. Pero en este caso, fíjense, el conjunto de los números reales está representado por el eje X, ¿no? En la recta, a cada punto le corresponde un único número. Entonces, si nosotros relacionamos cada variable X, le hacemos corresponder un único valor de Y, vamos a tener así una relación de función. ¿Sí? Acá hay una función que vamos a andar del conjunto de los números reales, en los reales, donde a cada X le corresponde un único valor de Y. En ese caso decimos que la relación es una función. Caso contrario, no. ¿Sí?
Entonces, para el primer gráfico, yo les pregunto, ¿a cada valor de X le corresponde un único valor de Y? Para mí no, profe. ¿Por qué no? Porque uno varía en la función de otro, me parece. Pero Ay, no escuché. ¿Cómo? que uno varía en función de otro. Claro, sí, sí, sí. En este caso, la variable dependiente le llamamos a la independiente de la X y la dependiente de la Y. Sí, porque según el valor que asuma la X, es el valor que le corresponde en Y. Generalmente se pueden usar otras letras, T, W, S, ¿sí? Nosotros en matemáticas generalmente usamos X e Y, pero si ustedes tienen física o a lo mejor usan otras letras como la B para la velocidad, ¿sí? Bueno, en este caso X, que es la variable independiente, se relaciona con la variable dependiente, que es la Y. Entonces, mirando este gráfico, para saber si es o no es función, uno tendría que poder determinar si a cada valor de X le corresponde un único valor de Y. Una forma geométrica de hacer eso, seguramente les aparecía en el video, es trazar rectas perpendiculares al eje X. Entonces uno ve, por ejemplo, para este valor de X, ¿cuántos valores de Y tengo? Miro acá la gráfica. Por ejemplo, para el valor menos 2, algo, ¿no? Para ese valor de X, ¿cuántos valores de Y tengo? Y bueno, esta recta, ahí tengo un único valor de Y para este X. Para este X, miro acá, corta, tengo un único valor de Y. O sea, si yo pudiera cortar a toda la gráfica, ¿sí? Con rectas perpendiculares al eje X, a cada X le tendría que corresponder un único valor de Y para asegurar que esa relación es una función. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la sí es una función. En el B, fíjense qué pasa. Si uno traza una recta perpendicular al eje X, miren, ¿qué pasa? Encuentro un valor de X que acá le corresponden dos valores de Y, ¿no? Un valor de X con dos valores de Y distintos, ¿sí? No es una función, ¿sí? Para que una relación, por eso es muy importante que sepan la teoría, ¿no? Porque la definición de función dice que una relación es una función, sí. A cada elemento de un primer conjunto le corresponde un único elemento del segundo conjunto. ¿Está? Entonces, por ejemplo, el C, ¿es una función o no es una función esa gráfica? Y no, profe, porque tendría varios, eh, no me acuerdo cómo dijo, como varios puntos y tiene que tener uno solo. Claro, por ejemplo, acá a la X igual a 3, fíjense. Ahí, a la X igual a 3. ¿Cuántos valores de Y le corresponden? Mira, acá tenés uno y acá tenés otro. Entonces tengo un valor de X al cual le corresponden dos valores de Y distintos. Entonces esta gráfica no se corresponde con una función. Bien. Bueno, entonces ustedes van a tener que terminar ahí de hacer lo que corresponde. Veamos la tabla, ¿sí? Porque hay muchas formas, si ustedes vieron la teoría, hay muchas formas de representar una función, con una fórmula, con una gráfica, con una tabla, ¿sí? No, en forma de enunciado, ¿sí? Porque simplemente es la relación entre dos conjuntos de elementos. Entonces,
Por ejemplo, en esta tabla dice analizar la siguiente relación funcional y completar con el registro que falta. Bueno, en este caso no falta ningún registro, tendríamos que agregar uno. Bueno, ¿qué les parece? ¿Esto es una función o no es una función? El registro que falta acá sería, por ejemplo, para la x14, ¿cuál sería el valor de y que corresponde? En esta tablita dice, si la x para 0 le corresponde el valor 0, para 2, 4, para 4, 8, para 6, 12, para 8, 16, para 10, 20, para 12, 24. En primer lugar, bueno, ya me está diciendo, es una relación funcional, ¿sí? Ya sabemos que es una función. Ahora la pregunta es, ¿quién le correspondería el 14? 28. 28, profe. 28, ¿sí? Y si yo tuviera que escribir con una fórmula esta relación funcional, yo podría escribir que y es igual a ¿cuánto? A 2x. 2 por x. A 2 por x. ¿Se dan cuenta? Entonces esta sería una representación con la fórmula simbólica y esta es una representación con una tablita. ¿Bien? Y recién veíamos la representación con gráfica. Bueno, vamos con el ejercicio 4. Bueno, dada la función f se solicita eso ya. Bueno, a ver qué dice el ítem A, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que una función, además de escribir y igual, por ejemplo, ¿no? A 2 por x, también podríamos decir la f de x igual a 2 por x, ¿no? O podría ser una tablita xy, o podría ser una tableta xf de x, ¿no? Cuando yo pongo f de x significa que la función depende de la x, o sea que x es la variable independiente, la libre, ¿no? Entonces, en este caso nos están preguntando determinar f en 0. ¿Qué significa ese? Es el valor de y cuando la x vale 0, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el valor de la variable y cuando la x vale 0? Ahí por la gráfica, ¿qué pueden responder? El 2, profe. Claro, si nosotros nos fijamos, cuando la x vale 0, estaría ahí, ¿no? La y vale 2. Muy bien. Entonces, bueno, podemos responder directamente, escribimos para el A, f en 0 es igual a 2. Bueno, tengo que responder cuánto vale la función ahora cuando la x vale 3. F en 3. Profe, una pregunta, ¿por qué vale 2 f en 0? Fíjate, tenés el eje X, este que lo voy a pintar Ah, de color. perfecto, no veía bien la presentación. El eje X es este, lo pinto de rojo, ¿no? Y el eje Y lo pinto, ponerle de azul. ¿Sí? Entonces yo como estamos hablando de un plano cartesiano, ¿no? Todas estas coordenadas son rectangulares. Entonces podríamos armar así como... Profe, F3 sería 2 también, ¿no? ¿Cuánto vale la función Aproximadamente. cuando la X vale 3? 2,25.
Bueno, no me están quedando muy derechitas a mí las rectas, pero ustedes con la regla, no sé si imprimen las guías. Bueno, ¿sí? Esos serían los que yo marqué verticales, serían los valores de X, ¿no? Y a estos horizontales son los valores de Y, ¿no? Como, no sé si alguna vez jugaron a la batalla naval. Uno tiene que dar dos coordenadas para ubicar un punto. Bueno, entonces, ¿qué decíamos cuando la X vale 3? Estamos acá, ¿no? ¿Cuánto vale la Y? Bueno, si te fijas, no es 2, un poquito más arriba. Podríamos decir 2,5. ¿O no? Más o menos. Y 2, 3 cuartos diría. Bueno, 2,3 cuartos. A ver, como que divido la unidad en 4 y tomo 3. Bueno, y eso con decimales, ¿cómo sería? 2,3 cuartos. 2,75. Bueno, perfecto. Bien, aproximadamente. Bueno, y así van encontrando, por ejemplo, cuando la X vale menos 1, ¿cuánto vale la Y? Si este es el valor menos 1, ¿cuánto vale la Y? Más o menos lo mismo, ¿no? ¿O no? 2,9 puede ser. Bueno, aproximadamente. Y cuando la X vale menos 3, 2 positivo. más arriba. Ahí, Ah, sí. De vuelta eso es 2,5 creo. 2,75. Bueno, habría que hacerlo bien con una regla para poder poner números más cercanos, ¿no? Nosotros acá lo estamos haciendo a ojo, pero más o menos eso, ¿sí? Encontró el valor cuando me pide F y entre paréntesis me da un numerito, es encontrar el valor de Y cuando la X toma ese valor que está dentro del paréntesis. ¿Vamos? Después Sí. dice, ¿para qué conjunto de números f de x igual a 0? Cuando me dice f de x igual a un número, fíjense que es distinto. Recién me decía f en un número, ¿no? Ahora me dice f de x igual a un número, ¿no? F de x igual, supongamos que dijera f de x igual a 3. ¿Para qué valor? Me está preguntando, ¿para qué valores de x la y vale 3? Ahora es al revés, ¿no? Entonces yo tendría que dar el valor de x cuando la y vale 3. Entonces ahora me tendré que fijar al revés, supongamos, me fijo acá, cuando la y vale 3. Sería, vamos a agrandar el tamaño, cuando la y vale 3, estaría así, ¿no? ¿Cuánto vale la x cuando la y vale 3? Bueno, tengo ahí 4 valores de x, ¿no? Tengo 1, 2, 3, 4, no más, 5, ¿no? Entonces yo diría acá, cuando fíjense me dicen f en 0, acá era igual a y, yo tenía que dar el valor de y cuando la x vale 0. Ahora es distinto, me dice f de x igual a un número. ¿Qué significa f de x igual a un número? El valor de la x cuando la y toma este valor. Entonces, cuando la y vale 3, por ejemplo acá, ¿cuánto sería la x? Bueno, me tengo que fijar. Acá sería menos 2,75 más o menos. Acá, qué sé yo, menos 1,25, 0, ¿sí? Entonces me quedaría x sería igual a menos 2,75
Menos 1,25 para otro valor de X. ¿Se entiende? 0, ¿no es cierto? Porque acá cuando la Y vale 3, también la X vale 0. ¿Qué más? Acá, 1,25 más o menos, ¿verdad? O sea, profe, cuando nos diga función X, no es función de X, es función de la función del valor de X cuando Y vale tanto. Ujú, Perfecto. exactamente. Y cuando a mí me dicen f en un valor, yo tengo que averiguar el valor de la y cuando la x vale lo que está dentro del paréntesis. Perfecto. Bueno, acá que tengo también cuando la y vale 3, acá tengo otro valor de x que será, por ejemplo, 2,75 positivo. ¿Se entiende? Fíjense que sí puede pasar esto, ¿no? Que para un valor de y yo tenga muchos valores de x. Acá tengo 5 valores de x para un solo valor de y que era 3. Pero cuando a mí me piden el valor de la y para un x, siempre voy a encontrar un solo valor. ¿Sí? Acá f en 0, no, fíjense, acá f en 0 nos daba 2. ¿Por qué? Porque si no, no sería una función. Lo que se tiene que cumplir es que para un valor de x tiene que haber un único valor de y. ¿Sí? Pero fíjense que para un valor de y yo puedo tener muchos valores de x distintos. ¿Cómo es, profe? Se me cortó el audio a mí ahí. Que la relación de función lo que dice es que a un x le tiene que corresponder un único y. Pero no asegura que al revés eso se cumpla. Que para un y puedo tener muchos valores de x, como pasó acá. Por ejemplo, Ah, cuando perfecto, la perfecto. y vale 3, nosotros encontramos 5 valores de x distintos, que son esos que vemos ahí, ¿no? Pero para un valor de x cualquiera, se tiene que cumplir que tiene que haber un único de y, si no, no es una función. Perfecto. Por eso, por ejemplo, en el A, acá este tiene un solo valor, este también tiene un solo valor, este también y este también. Pero en el B encontramos 5 valores. Ah, esperen, no, porque yo acá vamos al B ahora. Lo que me está preguntando, ¿para qué conjunto de números f de x es igual a 0? O sea, cuando la y vale 0, me está preguntando cuánto vale la x. ¿Cuánto vale x cuando y es igual a 0? ¿Qué les parece? Yo ahí les hice el ejemplo que cuando la y valía 3. Ahora, cuando la y es igual a 0, tengo acá justo coincide con el eje x, ¿no? Es eso. Cuando la y vale 0, ahí lo pinté de violeta. ¿Cuánto va a valer la x? Y más o menos, profe, 3,75 y menos 3,75, ¿no? Claro, ¿sí? Sí, ¿Cómo, cómo? cuando la y vale 0, ¿cuánto vale la x? Entonces yo hice la raya acá para marcar cuando la y es igual a 0. ¿No? Marqué esto. Geométricamente serían los valores de y igual a 0 coinciden con el eje x, porque acá tengo y igual a 0, todos estos valores son de y igual a... No me salió derechito. Y igual a 1, acá todos estos valores serían de y igual a 2, todos estos valores serían de y igual a 3, como hicimos recién, ¿no?
Recién nosotros decíamos, ¿cuáles son los valores de x? El valor de x cuando y es igual a 3. Ahora me pregunta los valores de x cuando la y vale 0. Serían un montón, porque serían todos esos que están en la línea del X. No, de la gráfica. ¿Te das cuenta? La gráfica es este que nos dan a nosotros de ejercicio, que está acá, la negra más gordita. La línea, esa curva es de la función, la gráfica de la función. Entonces vos tenés que ver cuando la y vale 0, en toda esta curva, cuáles son los valores de x. Y vas a tener dos nomás, este y este. Ah, perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los valores de x cuando la y vale 0? ¿Qué les parece? A ellos se los marqué incluso. Sí, profe, 375 y menos 375. Muy bien. En el que sigue, profe, donde dice fx mayor a 0. Ese va a ser infinito números, ¿o no? ¿Qué me pregunta? ¿Para qué conjunto de números la f de x, o sea, la y es mayor a 0? Claro, vamos a tener infinitos, porque la y mayor a 0 serían todos estos valores, ¿no? Si yo lo marco ahí como un intervalo. Los valores de y mayor a 0 serían todos estos. ¿No? Así hasta el infinito. Entonces, ¿cuáles son los valores de x en esta curva que tienen para la y un número positivo? Mira, este punto va a tener para la y un número negativo, ¿o no? Este punto para la y va a tener un valor negativo. Entonces, ¿cuáles son los valores de x que tienen un valor de y positivo en toda esta curva? Se me había cortado el internet, profe, no sé qué dijo. ¿Para qué valores de y la función, o sea, para qué valores de x los puntos de la curva tienen un valor de y positivo? Esa curva, esa gráfica son puntos, ¿no? Uno al lado del otro. De esta función, ¿no? Todos esos puntos del plano tienen dos coordenadas, uno para la x y otro para la y. Entonces, en toda esta curva, ¿cuáles son los puntos que tienen valor de y positivo? Los que están arriba del eje X, ¿o no? Para mí son infinitos, profe. O lo estoy mal interpretando. Sí, son infinitos, está bien. El tema es que tengo que decir qué conjunto es. Y todos los positivos. O sea, incluyendo el cero. No, No, sin incluir el cero porque dice mayor a 0. no, pero esos son los valores de y mayor a 0. Vos sabés que los valores de y mayor a 0 son todos los que están arriba del eje X, ¿o no? Sí. Bueno, entonces, ¿para qué valores de X la curva
asume puntos que están arriba del eje X. ¿Qué puntos de la curva van a tener y positivo? Estos nada más. ¿Se entiende? Los otros puntos de la curva, estos y estos, tienen valor de y negativo. ¿O no? Claro, ¿Cómo sí. dijo, profe? En la curva, ¿cuáles son los puntos que tienen valor de la variable y positivo? Hay tantas líneas que ya me perdí exactamente en cuál está hablando, pero supongo que está hablando de la línea del medio, ¿no? Es decir, Ujú. de la loma del medio, ¿o cuál es? Esta curva tiene puntos que están por encima del eje Y, que son estos de color bordó. Todos esos puntos tienen dos coordenadas, uno para las X y uno para las Y. Los valores de Y de todos estos puntos que estén arriba del eje X van a ser positivos. O sea, acá la Y es positiva, es mayor a 0. ¿O no? En la Sí, curva. Bien. Y todos los puntos que estén abajo del eje X, estos que voy a pintar de verde oscuro, pero puntos de la curva, no del plano, de la curva. Todos esos puntos van a tener en la coordenada Y un valor negativo. O sea, la Y va a ser menor a 0. ¿Cierto? sí. Entonces a mí me pregunta, ¿para qué conjunto de números? O sea, ¿cuáles son los valores de X que la Y es positiva? Y bueno, los valores de X para que la Y sea positiva son estos que están acá entre el menos 3,75 y el 3,75. O sea, todos estos valores de X, todos esos puntitos X, que son infinitos, ¿no? Porque hay uno al lado del otro, le va a corresponder un valor de Y positivo. O sea, ahí haríamos un intervalo. Claro, ahí tenemos un intervalo porque son infinitos. Entonces acá la respuesta sería que ¿para qué conjunto de números? La Y, ¿no es cierto? Es mayor a 0, f de x es mayor a 0. Bueno, para los x que están en el intervalo, para x que pertenece al intervalo, qué sé yo, menos 3,75, abierto, ¿no? Coma 3,75. ¿Se entiende? Profe, ¿no sería cerrado? Porque no es que no puede continuar de ahí. No, cerrado no, porque si vos lo pones cerrado, consideras a los extremos, ¿no? Y ahí en los extremos la función es igual a 0, no es mayor. Y acá es estricto lo que te pide, mayor estricto. Ah, Por eso perfecto. acá nosotros teníamos dos valores nada más. Cuando la y es igual a 0, y bueno, justamente en estos valores, ¿no? Para x igual a menos 3,75 es igual a 0. Y para x igual a 3,75 también es igual a 0. Ahora, para los valores que están entre menos 3,75, todos estos, y 3,75, la y es positiva. Bien, supongamos que me hubiera preguntado cuáles son los valores de x tales que f de x sea menor a 0. Supongamos me hubiera preguntado eso. Entonces serían los valores de x para los cuales la y serían estos verdes, ¿no? Que la y es negativa. Entonces serían los valores que están para acá a la derecha, ¿no? Todos estos valores de x van a tener un valor de y negativo. Y todo esto de acá también. Así hasta el infinito, ¿no?
Entonces acá yo respondería, supongamos, si me preguntaran, ¿para qué conjunto de números f de x, o sea, el valor de y, es negativo? Yo diría, bueno, para los x que están entre menos infinito y menos 3,75, unión, el intervalo desde 3,75 hasta más infinito. ¿Se entiende? Me perdí, profe, porque mucha escritura y muchas líneas en el dibujo y no sé cuál es cuál. Bien, ¿cómo fue esa? Por eso tenían que ver la teoría, el video de teoría, no sé si lo pudieron ver para que se entienda la práctica. Y si te lo busco. Por ejemplo, ahora una pregunta, ¿cuál es el dominio de la función f de x? Tienen que saber qué es lo que es el dominio. ¿Qué es el dominio de una función? Por eso. El rango que abarca. Esperar un rato más. El rango que abarca. Los valores de x que toma la función, ¿no es cierto? Porque si bien acá está definida en el conjunto de los números reales, a ver, dame un minutito. Bueno, entonces el dominio es el conjunto de los valores que la función asume, pero de la x, ¿no? De la variable independiente. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? A ver. La copia me la pegamos de nuevo, si no. Ahí está, Jesús. Perfecto. Bueno. Entonces, para esta función, ¿cuál es el dominio? Es decir, ¿cuáles serían los valores de x que la función toma? Nosotros ahí en la gráfica vemos solamente un pedacito de la gráfica, justamente, de la función, ¿no? Podría continuar hasta las x, ¿no? Podría continuar hasta menos infinito y más infinito, y lo mismo para la y. Pero bueno, está claro que la Pero, función... profe, el dominio entonces sería, por ejemplo, desde menos 3,75, menos 3 casi justo para lo que es 3,75 para x hasta 3,75 positivo. ¿Así sería? El dominio, Sí. eso es lo que estaba viendo. Para la x, por lo que vemos acá, entre menos 5 y 5, ¿no? Ah, pero por fuera de la gráfica. No, sí, esta es la gráfica. Esta. Toda esta es la gráfica. ¿Cómo va a ser por fuera? Claro, pero lo que abarca la línea de gráfico, esa montañita, digamos, es de menos 3,75 hasta más 3,75. ¿O no? Acá en las y. No, la montañita, toda esa montañita. Ah, pero esta curva, ¿sí? Vos fíjate que le corresponde a la función, tiene valores para la y que están arriba del eje x, o sea, positivos, y valores de y negativos. ¿Bien? Sí.
Así como tenemos también valores, por ejemplo, para esto los valores de X son positivos, ¿no? Valores de X positivos y valores de X negativos. ¿Sí? Ustedes saben, cada punto del plano tiene dos coordenadas, una en X y una en Y. Nosotros podemos ver una curva como un conjunto infinito de puntos, uno al lado del otro, ¿no? Entonces, si yo miro respecto al eje Y, voy a tener estos puntos tienen valor de Y positivo y estos puntos tienen valor de Y negativo, ¿no? Los valores positivos de Y son los que están arriba del eje X y los valores de Y negativos están abajo del eje X. Bien, si yo mirara respecto, por ejemplo, al eje X, yo podría decir, bueno, todos estos valores que están acá, a la derecha del eje Y, tienen valor de X positivo, ¿no? Y todos los valores que están a la izquierda del eje Y tienen valores de X negativo. Por eso, depende si uno mira respecto de X o si mira respecto de Y. ¿Se entiende? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el dominio de la función f de x? O sea, ¿cuáles son los valores de x que la función asume? De x. Por lo que se ve acá en la gráfica, uno podría pensar que si la función es solamente lo que vemos, uno podría decir que el dominio va entre menos 5 cerrado hasta 5, porque son todos los valores de x que la función toma. ¿Sí? Todos esos valores son los que, de X son los que toman estos puntos. Pero si la función, supongamos, continuara y asumimos que los ejes continuaran, también podríamos decir en este caso, por ejemplo, que la función siguiera para allá y siguiera para allá. Que el dominio son el conjunto de los números reales. Bien. Entonces, vamos al conjunto imagen. ¿Cuáles son los valores de Y que la función toma? Entonces, mientras que en el eje X puede tomar todos los valores reales, en el eje Y, fíjense que no pasa eso, porque la curva, por lo que vemos hasta acá, este pedacito que nosotros vemos, no sube más allá del 4. Desde el 4 para arriba, para la Y, no toma valores. Entonces, la imagen podemos pensar que continúa para abajo o que es solamente lo que vemos acá en la pantalla. Si es solamente lo que vemos en la pantalla, entonces la imagen, ¿qué sería? Por ejemplo, desde el menos 3 para la Y hasta el 4. Cerrado porque toma el valor menos 3, por ejemplo. Desde el menos 3 hasta el 4. Esa sería la imagen, ¿no? ¿Cuáles son los puntos de intersección con el eje X? Es decir, ¿dónde la función corta al eje X? Bueno, eso ya lo vimos, ¿no? Corta al eje X cuando f de X es igual a 0, que ya lo habíamos calculado. Era para los valores menos 3,75 y esos son dos puntos, tiene dos puntos de corte con el eje X. Menos 3,75 y 3,75 positivo. ¿Y cuáles son los puntos de intersección con el eje Y? Tiene un solo punto de intersección con el eje Y, que es ese. ¿Sí? Es el valor de la Y cuando la X vale 0. Bien. Este ya lo habíamos sacado. Entonces el punto de corte con el eje Y va a ser punto 0 para las X, 2 para las Y. Ese es, supongamos, el punto P, donde la gráfica o la función corta el eje Y
Y el punto P tiene dos coordenadas, para la X 0 y para la Y vale 2. Y los puntos de corte, supongamos con el eje Y, le vamos a poner Q y R, son 2, ¿sí? Tenemos dos valores de X, una X1 y una X2. Pongámosle que la X1 sea menos 3,75 y que la X2 sea 3,75 positivo. Pero los puntos de corte tienen dos coordenadas, una en X y una en Y. Entonces, ¿y quiénes son esos puntos? El punto Q, que para la X vale menos 3,75, pero para la Y vale 0. Y el punto R, que para la X va a valer 3,75 positivo y para la Y va a valer 0. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿podría explicar de nuevo el punto G, por favor? Dice, ¿cuáles son los puntos de intersección con el eje Y? Cuando a mí me preguntan puntos, ustedes tienen que tener esto en cuenta, ¿no? No todas las preguntas son iguales. Me dice a veces conjunto de números, conjunto. Acá me dice puntos, puntos, ¿no? Un punto en el plano, acá, por ejemplo, ese punto O tiene dos coordenadas. Uno para la X, que vale 1, y uno para la Y. O sea, O tiene coordenadas 1,1. ¿Estamos de acuerdo en eso? Este punto, si fuera. ¿Se entiende eso o no? ¿Partimos de esa base? Sí, profe, perfecto. Bien. Supongamos si yo tuviera acá este punto con coordenada 3 para las X menos 2 para las Y, ese punto va a tener coordenada 3 menos 2. Siempre va primero el de la X y después el de la Y. ¿Se entiende? Sí. Entonces, en el punto G me dice, ¿cuáles son los puntos de intersección con el eje Y? Intersección significa corte, ¿no? ¿Dónde corta la gráfica al eje Y? ¿En qué punto? ¿En 1, en 2, en 3? ¿Cuántos puntos de corte tiene la gráfica con el eje Y? Y bueno, ahí donde pasa donde hace la curva tenemos el 2. No, Más arriba. el eje Y es el vertical. Este es el eje Y. Sí. Bien, y esta es la curva, lo que está de color negro grueso. Entonces, el único punto de intersección, o sea, de corte entre el eje Y y la curva, es ese que yo les marqué ahí, P. Ese punto de corte. Claro que vendría siendo el 2. Claro, ¿sí? Entonces, cuando la X vale 0, que es lo que dice acá, F en 0, ¿cuánto vale la Y? Que ya lo respondimos en una pregunta anterior. Claro, sí que va a valer 2. Bien, entonces la Y va a valer 2. Perfecto. Pero la Y vale 2. El punto tiene dos coordenadas. Entonces tengo que decir que el punto tiene la coordenada 0 para las X, 2 para las Y. ¿Sí? Tenemos ahí 0 para las X, 0, 2 para las Y. Punto P, 0,2. ¿Sí?
Sí, profe. Perfecto. Bueno. Y para el otro caso, acá me dice cuáles son los puntos de intersección con el eje X. Ahora van a hacer estos, ¿no? Q y, ¿qué había dicho yo? R. Q y R. ¿Por qué? Porque el eje X es el horizontal. Y si me dice dónde interseca el eje X a la función o a la gráfica que representa la función, tengo dos puntos. El punto Q y el punto R. El punto Q va a tener dos coordenadas, ¿no? O sea, la X va a valer menos 3,75 para Q y la X va a valer 3,75 positivo para la R. Pero cuando yo me piden puntos, tengo que dar dos coordenadas. Tengo que dar una coordenada para la X y una coordenada para la Y. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, perfecto. Bueno, vamos con el ejercicio que sigue, el 5. Dice, dada la recta menos 2y más 6 igual a x, escribir la ecuación de una recta cuya representación gráfica sea una paralela que pase por ese punto, una perpendicular con ordenada al origen 3 y una recta que no sea paralela y que tenga... Bueno, vamos a ir uno por uno. Bueno. Fíjense, dentro de las funciones, nosotros tenemos muchos tipos de funciones, ¿no? Y uno de esos tipos de funciones es la función lineal, ¿sí? La función lineal, en la gráfica del eje X y del eje Y, si uno lo grafica, ¿sí? ¿Qué forma va a tener esa gráfica? ¿Alguien sabe? La función lineal le corresponde a una gráfica que es una recta, ¿sí? Y esta función lineal tiene una fórmula. Nosotros habíamos dicho que una función la podemos representar por fórmula, por tabla, por gráfica, ¿no? Bueno, entonces si vamos a la gráfica, la función lineal le corresponde siempre una recta, nunca van a encontrar otra cosa. En la fórmula tiene una forma que es igual a por x más b, donde a le llamamos pendiente, que es el numerito que multiplica la x, la pendiente de la recta, y a b le llamamos ordenada al origen. ¿Eso lo vieron en el videíto? No, profesor, yo no lo alcancé a ver. Bueno, bien. Entonces, como yo tengo rectas en el plano, las rectas pueden ser paralelas, pueden ser perpendiculares, ¿sí? Paralelas y no se cortan nunca. Se pueden cortar en un punto, ¿sí? O pueden ser perpendiculares que además de cortarse en un punto forman 90 grados. O las rectas pueden ser coincidentes, ¿no es cierto? Ustedes eso lo vieron en sistemas de ecuaciones de 2 por 2, ¿no? Las posiciones de la recta en el plano, entre dos rectas, ¿no? Bueno, entonces,
En primer lugar, fíjense acá la consigna del ejercicio 5 nos da una recta, que es esta recta R. Pero la recta R no está escrita de la forma I igual a A por X más B. ¿Sí? Fíjense que la recta R dice menos 2 por I más 6 igual a X. Entonces yo para llevarla a esta forma, porque solo cuando la tengo así puedo reconocer la pendiente y la ordenada al origen. Acá, como está la recta R, yo no puedo decir cuál es la pendiente y cuál es la ordenada al origen. Eso lo puedo decir cuando lo tengo de esta manera. O sea que lo que hay que hacer es despejar la variable I. ¿Cómo me queda la fórmula I si despejo I? A ver, háganlo ustedes. ¿Cómo nos queda la fórmula acá si despejamos I? Profe, me quedaría x menos 6 dividido 2. ¿Cómo? Puede ser que quede x menos 6 dividido 2. Dividido menos 2. A ver, Pero despejo. pasa que, por Si si yo lo paso, despejamos, no me cambia el signo igual. no. Ah, Tenemos menos 2 por I más 6 igual a X. O sea, paso el 6 que está sumando, al otro lado resta. El menos 2 está multiplicando a la I, entonces va a pasar al otro lado dividir. Bien. Entonces esto yo lo puedo escribir, puedo distribuir ese menos 2, ¿sí? En la división y me va a quedar menos un medio de X, ¿sí? Porque más de la X dividido menos es menos, y menos dividido menos es más, 6 dividido 2 es 3, más 3. Entonces, la función lineal que corresponde con la recta R es igual a menos un medio de X más 3. Ahí yo puedo reconocer quién es la pendiente, que en este caso es el numerito que multiplica la X siempre, sería menos un medio, fíjense ahí, la pendiente. Y la ordenada al origen es el numerito, digamos, que no multiplica la X ni la Y, este que tenemos acá. Quedaría 3. Bien. Conocer la pendiente y la ordenada al origen nos sirven para graficar, ¿sí?, las rectas en el plano. Entonces, supongamos, si yo quiero graficar esta recta en el plano, primero tengo que tener los dos ejes cartesianos. El eje Y, voy a dejar de color violeta, y tenemos, vamos a poner acá el eje X. Bueno, la ordenada al origen, fíjense que se llama ordenada al origen, pero en realidad es el valor de la Y cuando la X vale 0. Acá, f en 0, ¿qué habíamos dicho recién que era f en 0? ¿Qué me daba en la gráfica f en 0? Es el valor de la Y cuando la X vale 0.
Pero si la x vale 0, esto me va a quedar menos 1/2 por 0 más 3. Esto me da 0 más 3 es 3. O sea, en una función lineal, en todas las funciones lineales, porque todas tienen esta forma, cuando la x valga 0 nos queda b. Bien. Por eso se dice que la ordenada al origen es el punto de corte de la recta, porque la función lineal es una recta, ¿sí? La ordenada al origen es el punto de corte de la recta con el eje y. Bien. Entonces, para esta función, ¿cuál es la ordenada al origen? Es decir, ¿cuál es el valor donde la recta corta al eje y? En este caso B, la ordenada al origen vale 3. Entonces el punto de corte, sabemos que la recta pasa por el punto 0,3. ¿Sí? Sabemos que la recta pasa por ese punto. Cuando la x vale 0, la y vale 1, 2, 3. Entonces vamos a marcar el punto ahí por donde pasa la recta. ¿Cuántos puntos necesito para dibujar una recta? 2 puntos, profe. 2 puntos. Y fíjense qué importante que yo tengo 1. ¿No? Si yo tengo un punto, con que yo encuentre otro punto, ya puedo dibujar la recta. Toda la recta, es decir, los infinitos puntos de esa función. Ahí es donde podía agregar una coordenada más para calcularla. Para Y encontrar otro punto hay dos técnicas. Una, que era la que venían haciendo ustedes hasta acá, ¿no? Que era con una tablita, ¿no es cierto? Yo digo, cuando la x vale 0 en toda la función lineal, todas las funciones lineales, si están ordenadas de la forma a por x más b, cuando la x valga 0 me va a quedar b. O sea, en este caso 3. Yo encuentro un punto así. Y el otro, bueno, me lo puedo dar yo. Supongamos que le doy el valor 2. Cuando la x vale 2, me va a quedar menos 1 más 3, 2. ¿No? Bueno, y ahí ya podría trazar la recta. Bien. Esa era una técnica que veníamos usando. Ahora vamos a usar otra, que es usar la pendiente para graficar, ¿no? La pendiente, que es el numerito que multiplica la x, el coeficiente del término lineal se le llama, ¿no? El numerito que multiplica la x se llama coeficiente del término lineal. Ese menos 1/2 nos dice qué tan inclinada está la recta. Por ejemplo, si la pendiente es negativa, la recta va a ir, va a ser descendiente, ¿no es cierto? Y si la pendiente es positiva, significa que la recta va a ser ascendente, ¿no? En este caso tenemos una pendiente negativa. ¿Cómo vamos a encontrar otro punto de la recta usando la pendiente? El denominador de la pendiente nos va a decir cuántas unidades nos movemos a la derecha desde la ordenada al origen, ¿no? En este caso dice muévase 2 unidades a la derecha, pero desde el punto que ya marqué de la ordenada al origen. ¿Ya? 2 a la derecha, para acá. Y el numerito de arriba, si es positivo, me voy a mover hacia arriba. Y si es negativo, me voy a mover hacia abajo. En este caso es negativo, entonces me voy a mover hacia abajo. ¿Cuántas unidades? Las que me indique el numerador, menos 1. Entonces bajo 1 unidad. Y ahí marco el otro punto por donde pasa la recta. Fíjense que coincide con el que nosotros encontramos, el 2, 2. Y la trazamos.
Eso sería sin necesidad de hacer ninguna tabla, simplemente con la ordenada, el origen y la pendiente podemos trazar, en este caso, la recta R, que esa es la que nos da la consigna. Bien, esta que tenemos acá. Esa es la recta R. Ahora nos piden que escribamos la ecuación de una recta paralela a R que pase por el punto 2,5. Bueno, vamos a tener que borrar un poquito acá para hacer espacio, ¿sí? Entonces, muy importante para que tengan en cuenta, en rectas paralelas las pendientes son iguales. Y si las rectas son perpendiculares, las pendientes multiplicadas dan -1. Eso lo van a tener que saber. Ahí lo van a escribir también. Lo tienen en el apunte de la teoría. Entonces, vamos a anotar por acá. Rectas paralelas tienen pendientes iguales. Rectas perpendiculares las pendientes multiplicadas dan -1. ¿Bien? Eso, un par de recordatorios. ¿Bien? Y van a tener que usar una ecuación que se llama punto pendiente. ¿Qué quiere decir? Si yo conozco la pendiente y un punto por donde pasa la recta, ya puedo escribir la ecuación. Con estas tres cosas vamos a resolver el ejercicio. Ecuación punto pendiente. Bueno, supongamos que conocemos un punto P por donde pasa la recta, ¿no es cierto? Que pase por el punto X1 y 1. En este caso, fíjense que nos dicen que la recta pasa por el punto 2,5. En nuestro caso, P 2,5. ¿Sí? Y supongamos que conozco la pendiente. En este caso, nos piden que la recta sea paralela, o sea que tienen pendientes iguales. O sea que la pendiente de esta nueva recta va a valer -1/2. Esta recta, cuando despejábamos la y, nos quedaba que era y igual a -1/2 de x más 3. Bien. Bueno. Entonces, como estas dos, la consigna nos pide una recta paralela a R. Si es paralela a R, ya me está diciendo qué cosa. Que las pendientes tienen que ser iguales. Y si acá la pendiente vale -1/2, tiene que ser igual. Y dice, y que pase por el punto 2,5. Bueno, este es el punto por donde pasa. Bien. Vamos a usar ahora la ecuación punto pendiente. ¿Qué dice la ecuación punto pendiente? Lo que nos dice es cómo encontrar la ecuación de una recta cuando conocemos un punto por donde pasa y la pendiente que tiene. Un punto por donde pasa la recta y su pendiente. ¿Sí? Siempre que uno tenga esos dos datos, puede encontrar la ecuación de la recta. ¿Y cómo lo va a encontrar la ecuación de la recta? Muy simple, reemplazando acá, ¿no es cierto? Y
me va a quedar menos I1 igual a la pendiente, le ponemos M, ¿sí? La pendiente por X menos X1. ¿Bien? Entonces, en este caso, el valor de M es menos un medio. Voy a ir reemplazando, ¿no? La Y y la X, estas son variables, no las reemplazo por ahora, digamos, para encontrar la ecuación no las reemplazo por nada. Me queda I menos. Ahora, I1, fíjense, vale 5. Pongo ahí el 5. La M, que es la pendiente, reemplazo, menos un medio. Y acá reemplazo X menos la X1, que en nuestro caso vale 2. Bien. Entonces, lo que podemos hacer ahora es despejar la Y. Y va a quedar I menos 5, hacemos distributiva acá, nos va a quedar menos un medio de X, menos un medio de menos 2. O sea, menos un medio por X, menos por menos más, un medio por 2, menos 1. Y despejamos la Y. Si el 5 está restando, pasa al otro lado sumando. Entonces me queda I igual a menos un medio de X más por menos, menos, ¿no? Menos 1. Y este menos 5 pasa al otro lado sumando. Entonces, ¿qué me queda acá? I igual a menos un medio de X menos 1 más 5, 4, más 4. Y acá encontramos la ecuación de la recta que me estaba pidiendo la consigna, que sea paralela a esta recta R y que pase por el punto 2, 5. A ver, vamos a graficarle. Este es el punto 2, 5, que sería 1, 2, 3, 4, 5. Tiene que ser paralela y pasar por ese punto. Bueno, entonces, para graficar vamos a buscar la ordenada al origen primero. Primer paso para graficar una recta, la ordenada al origen. En este caso, la ordenada al origen es 0, 4. 1, 2, 3, 4. Ahí está, 0, 4. Después se tiene que mover 2 a la derecha y 1 para abajo. Bien. Acá hay algo que no nos dio. No nos queda que pase por el punto 2, 5. Paralela a R tiene la misma pendiente y que pase por el punto 2, 5. A ver si yo miro, bueno, si grafico, encontré una paralela, pero no me estaría pasando por el punto 2, 5. Ahora vamos a ver qué pasó. ¿Por qué no me queda? Bien. ¿Qué puede ser? ¿Metimos la pata en alguna cuenta? ¿Metí la pata en alguna cuenta? Y menos I1 sería I menos 5 igual. La pendiente menos un medio por X. Sí, metimos la pata acá en una cuenta. Menos por menos más. O sea, acá me queda uno positivo. Este error.
Entonces acá me quedaría más 6. Por lo tanto, bueno, entonces ahora tenemos que borrar esto que hemos dibujado acá. Me quedaba paralela. Bueno, esas son formas, uno tiene que controlar después que se cumpla lo que nos pedía la consigna. Porque por ahí uno llega a una fórmula, se cree que está bien y lo deja ahí, pero en realidad cuando vamos a graficar no está bien. Esta recta para que esté bien tiene que pasar por el 2, 5 y tiene que ser paralela a R. Bueno, la ordenada al origen ahora es el punto, fíjense, corrigiendo el error. Es el punto 0, 6. Y a partir de ahí me voy a mover como indica la pendiente. El denominador me dice siempre desde la ordenada al origen cuántas unidades me muevo hacia la derecha. En este caso son 2. Y el numerador si me muevo para arriba o para abajo. En este caso, 1 unidad para abajo. Ahí marco el otro punto. Y ahora fíjense que me quedó una recta paralela que pasa por el punto 2, 5. Ahora sí podemos decir más o menos que está. ¿Sí? Fíjense que cuando la x vale 2 para esta recta, como la x vale 2, la y vale 5. Es decir, pasa por, este es el punto P por donde me piden que pase la recta. Y es paralela a R. ¿Bien? ¿Se entiende? Bueno, Yo no entendí que quedaba en el 2,5. O sea, tiene que pasar por 2,5, no. porque eso es lo que pide la consigna, ¿eh? Si me pidiera que Sí, pase sí. por otro punto, entonces P tendría otras coordenadas. Pero ¿cuál sería el 2,5 ahí que tendría que pasar? Es un punto, ¿no? Acá. 2 para las X, 5 para la Y. Este es el P. La recta, que a mí me pide la ecuación, Ahora entendí. tiene que pasar por P y tiene que ser paralela a R. Claro, yo entendí que tenía que pasar por 2,5, pero no es el punto, 2,5. Claro, este sería el X1 y este sería el Y1, que aparecen Claro. acá en la fórmula. Acá. Este es el Y1 y este es el X1. ¿Estamos? Sí, profe, ya lo entendí bien. Bueno, vamos a detener la grabación. Así ya se empieza.